Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura de Historia. En esta ocasión nos vamos a enfocar en estudiar el tema Roma y su expansión imperial. Para ello, primero vamos a ver los inicios de Roma, el cual fue fundada en el año de 753 a.C., en el centro de la península itálica, a las orillas del río Tíber, en una zona pantanosa. La población inicial era muy reducida, al igual que otros espacios. El agua del río era aprovechada para realizar actividades de agricultura y ganadería. Esta ubicación les permitió estar protegidos por las colinas que les rodeaban, lo cual fue un factor importante para fortalecer la ciudad. Las poblaciones más destacadas de estos lugares fueron etruscos y los latinos. En lo que refiere a la evolución política de Roma, esta está dividida en tres periodos. La primera es monarquía y república e imperio. La monarquía se da en el periodo de 1553 a 509 a.C. y fue la primera institución de gobierno conocida en Roma. Se extendió por 7 reinados que surgieron mediante la aclamación de los ciudadanos descendientes de los fundadores de Roma y de la institución de los ancianos que eran denominados senatus. El primer reinado fue de Rómulo, fechado en el año 753 a.C. Los tres siguientes, Numa Pompilio, Tulio Justo y Amanco Marcio, nacieron de la alianza de la comunidad cercana de los sabios. Los tres últimos fueron el resultado del vínculo como un pueblo materialmente más desarrollado, y los etruscos, el cual se rompe aquí tras una revolución en la origen de la República. En la República, que se da en el año 509 y 27 a.C., esta estaba compuesta por 3 organismos de gobierno que fueron los comicios, el Senado y el Magistrado. El primero estaba encargado de votar las leyes y elegir a sus próximos magistrados. El Senado se encargaba de orientar y aconsejar al gobierno de Roma mediante a normas, leyes, mientras que los magistrados estaban encargados de diversos asuntos del gobierno. En este tiempo se dio el primer periodo de lo que se conoce como la expansión. En lo que se refiere al imperio, este se subdivide en 3. El imperio, que data de los años 27 a.C. y hasta 253 después de Cristo. Este se caracterizó por lo que tuvo un primer emperador de Octavio. Se le dio el título de Augusto y tenía el poder de consultar, por lo que poco a poco fue transformado en un sistema político de un imperio. Dentro de los poderes del emperador estaba elaborar un listado de senados, dirigir la política exterior y acuñar la moneda. El desarrollo del imperio se da en 3 fases. Tenemos el Alto Imperio, que se da en el año 27 hasta el año 235 después de Cristo, el cual fue destacado por una gran estabilidad política, por lo que el concepto de paz romana se acuñó en este periodo. Entre los factores principales estaban la economía monetaria y la comercialización. Estaban basadas en actividades netamente que eran la agricultura y ganadería, así como el comercio de productos, y por otro lado se producía la expansión territorial como una fuerte cohesión interna. En la crisis o anarquía fue un periodo de inestabilidad política y anarquía militar. Recordemos que cuando nos referimos al término anarquía, se refiere al desorden social y político dado por la ausencia de un poder público o central. Y por último tenemos el Bajo Imperio, que fue considerado como un periodo de decadencia, en donde el Estado pierde fuerza y una serie de acontecimientos debilitaron el comercio, desarrollando una economía autoabastecimiento. En el año 476 después de Cristo cae totalmente el Imperio Romano. El sistema esclavista del
sistema esclavista romano, los esclavos eran la base del sistema económico romano. Esto se da ya que gracias a su mano de obra podían obtener grandes beneficios. En un inicio, Roma no tenía muchos esclavos, pero a medida que se fue dando su expansión, este número aumentó, ya que los prisioneros de guerra empezaron a formar parte de estas filas. Existían dos tipos de esclavos: los públicos y los privados. Los primeros les pertenecen al Estado y generalmente trabajan en minas estatales, pero dada la gran cantidad de esclavos que existía, eran vendidos como mercancía sin importar la raza, sexo o edad. Con estos esclavos pasaban a propiedad privada de una familia, tenían completamente la potestad sobre ellos. ¿Y los esclavos eran iguales entre sí? No. Al haber tanta diferencia entre los tipos de trabajos que desempeñaban los esclavos, la posibilidad de algunos casos tener acceso a buenas relaciones con el amo e incluso a una entrada económica, ya sea por una habilidad financiera, de comercial o de ahorro, se puede hablar de una condición igualitaria de todos los esclavos. Sin embargo, sí existía una aspiración común a la gran mayoría pretendía acceder. Tenían como ideología común tener la libertad, acceder a una figura legal de liberto, que significaba recuperar la libertad y obtener una serie de derechos como la propiedad, el matrimonio que progresivamente se hacían extensibles para la familia. Habían distintas formas de acceder a esta posibilidad. Una de ellas era la compra de la libertad y otra la manutención. Mediante esto se da también, recordemos, la expansión del Imperio Romano, la causa de la expansión es que era una gran potencia mundial. Tenía un alto nivel económico, social y desarrollo militar. Roma tuvo la capacidad de expandirse y gobernar hasta 4 millones de kilómetros cuadrados. El deseo expansionista motivaba constantemente a la guerra entre diferentes reinos e imperios. Sin embargo, fue el Imperio Romano quien tuvo mayor éxito en cada expediciones debido a que, primero, tenían un poderío militar. El ejército de Roma fue uno de los más grandes, fuertes de la época. El objetivo principal era la expansión por motivos económicos o estratégicos. Los militares eran la base política de Roma. Segundo era su avance tecnológico. El desarrollo tecnológico les permitió crear armas para la guerra y entre ellas está la catapulta, la cual servía para lanzar objetos a larga distancia, ganando de esta manera ventaja sobre sus enemigos. Por último tenemos la fragmentación de los pueblos extranjeros. A medida que los romanos iban ganando terreno, se hacían más fuertes y numerosos, siendo estas una fortaleza que crecían con cada conquista. Pero esto tuvo consecuencias. Las consecuencias de la expansión del Imperio Romano era que presentaron algunos problemas económicos, políticos y sociales. En las consecuencias administrativas, la dificultad de administrar y controlar los espacios fronterizos, además de que con nuevas clase media y baja que ansiaban el poder, lo cual genera grandes guerras internas. Entre las consecuencias sociales tenemos que marcadas las desigualdades sociales en las que la clase rica es la más privilegiada y la clase media iba a la guerra y muchos de ellos morían. A su regreso tenían la necesidad de vender sus propiedades. En las consecuencias económicas, la guerra implicó una inversión de grandes recursos económicos y humanos, por lo que los pequeños propietarios y su regreso de batallas se veían endeudados y en bancarrota, teniendo que vender sus bienes y formar parte de la plebe. El endeudamiento dio paso a los caballeros, que eran prestamistas y comerciantes, y a los latifundistas, que fueron una nueva clase social la cual se estaba conformando. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo lo que vamos a hablar sobre lo que refiere a la expansión del Imperio Romano. Posteriormente ya estaremos viendo sobre
el derecho romano, los aportes e influencias, y también tenemos la mujer en la sociedad romana. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.